Todos. Hoy vamos a tratar de hablar de un tema que probablemente ustedes ya hayan visto en alguna otra clase o con algún material que les hayan subido. Me refiero a la adquisición derivada de los derechos reales, obviamente por actos entre vivos. ¿Qué es esto de adquisición derivada? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de adquisición derivada? Bueno, la adquisición, en primer lugar, todos los derechos en principio son transmisibles, a excepción de aquellos que la ley, en los que la ley los ha declarado no transmisibles, o que en su caso las partes hayan pactado la intransmisibilidad o indisponibilidad en los casos en que así se les ha permitido y bajo los términos que les hayan permitido. Eso lo ven ustedes en la unidad concerniente a los límites al dominio o los límites a los derechos reales, y en las llamadas cláusulas de indisponibilidad. Por ejemplo, a título de ejemplo, el derecho real de habitación no es transmisible. Está impuesto a favor de una persona determinada y es lo que ustedes en los contratos han visto como un derecho intuitu persona, es decir, a favor de una persona determinada. De modo tal que esa persona es titular, pero no puede transmitir el derecho de que se trate. Las adquisiciones o las transmisiones pueden ser, mejor dicho, las adquisiciones pueden ser originarias o derivadas. Son originarias cuando no reconocen el derecho de algún antecesor. Por ejemplo, en la apropiación o el apoderamiento de una cosa sin dueño o abandonada por su dueño, una cosa mueble, yo la quiero originariamente. Me hago dueño y mi derecho no se corresponde con el derecho de ningún antecesor. En cambio, en las adquisiciones derivadas, mi derecho reconoce el derecho de quien me transmite, de modo tal que ese derecho es la continuidad del mismo derecho que me transmitieron. En ese caso, rige una regla que nos viene del derecho romano, que se llama nemo plus iuris, o que abreviadamente se conoce con el nombre de nemo plus iuris, es decir, aquella que refiere que nadie puede transmitir a otro sobre una cosa un derecho mejor ni más extenso que el que tenía. De modo tal que cuando la adquisición es derivada, mi derecho siempre va a reconocer un antecesor, un causante, y en ese caso, por aplicación de esta regla, mi derecho no puede ser más extenso del que tenía quien me transmite. No puede ser mejor, no puede guardar mayor extensión, es el mismo derecho. Dicho ello, ahora vamos a que en los actos entre vivos, las transmisiones generalmente tienen lugar a través de aquella dualidad o aquellos dos elementos que ya hemos visto en algún momento, que son el título y el modo. Y hasta ahora, a grandes trazos, hemos visto que ese título y ese modo deben ser suficientes para que esa transmisión tenga virtualidad jurídica, es decir, que esa transmisión tenga plena operatividad y plenos efectos y sea válida. Vimos también que el título y el modo se corresponden. En primer lugar, tiene que haber un título en sentido sustancialmente suficiente, es decir, un título idóneo, un negocio jurídico apto para transmitir
el derecho real de qué se trate. En el caso más paradigmático, el dominio, habíamos visto que los ejemplos más palmarios eran la compraventa, la donación, la permuta, el pago, etc. Y un título en sentido formal que sea suficiente se corresponde con el instrumento portante de ese acto, de modo tal que ese instrumento portante sea el que la ley designa para el acto determinado. Así, por ejemplo, cuando estamos en presencia de una compraventa o una donación de inmuebles, se impone la forma de la escritura pública y, por lo tanto, solo habrá título suficiente en sentido formal cuando esa forma instrumental se haya cumplimentado de manera acabada. Según vamos a ver, a estos dos elementos, que después vamos a analizar en el texto expreso de la ley, se ha agregado, ya a partir del año 68, cuando se reformó el Código Civil de Vélez Sarsfield y se le agregó un nuevo recaudo, me refiero a la inscripción en los registros. Esta inscripción a veces tiene carácter constitutivo y a veces tiene un carácter meramente declarativo. Es constitutivo, como por ejemplo en el caso de los automotores, en donde el derecho se constituye con la inscripción misma, con el acceso al registro. Y es declarativa esa inscripción cuando el derecho nace fuera del registro, pero la inscripción tiene un efecto de publicidad a los fines de la eficacia del derecho respecto del tercero, es decir, a efectos de poder oponer respecto de terceros interesados ese derecho que ha nacido fuera del registro, como en el caso de los inmuebles, por ejemplo. ¿Cómo era el sistema originariamente y cómo llegamos a él en estos tiempos? Bueno, en el derecho civil romano, en el derecho primitivo, respecto de las cosas mancipi, es decir, respecto de las cosas que eran susceptibles de ser transmitidas, que eran adquiridas por los particulares, válidamente, había dos formas. Una era la mancipatio, y la otra era la in iure cessio o cessio. La mancipatio era una forma sacramental de transmitir la propiedad en la que estaban las partes, el tradens, que era el transmitente, el accipiens, el adquirente, había 5 testigos púberes, y había un señor que se llamaba libripens, que sostenía una balanza y un cobre que representaba el valor de la cosa que se transmitía, o la cosa misma, dicen algunos romanistas, y se pronunciaban algunas palabras sacramentales, diciendo que por el derecho de los quirites le transmitía la propiedad de tal o cual fundo en el que se encontraban las partes, o se lo señalaba desde una torre, o se colocaba un terrón de tierra o una piedra representativa de la cosa que se transmitía. La otra forma, la in iure cessio, que también era sacramental, era un juicio simulado en el cual las partes pujaban por la propiedad de la cosa y finalmente le era asignada o adjudicada al adquirente. De modo tal que esta suerte de decisión o de sentencia de este juicio simulado constituía de alguna manera el título en virtud del cual esa cosa se había transmitido, aunque dicen algunos romanistas que detrás de toda mancipatio, detrás de toda in iure cessio, existía siempre una causa, que podía ser una venta, una emptio, o alguna otra cosa. Pero esto no es algo uniforme en los autores. Lo que quiero significar
con estas dos formas sacramentales es que, como eran formas solemnes, ustedes tienen que tener presente que se trataba de un derecho primitivo, los romanos, que eran muy prácticos, concebían el acto, la forma del acto y la prueba del acto, que siempre va asociada con la forma. La publicidad estaba dada por el conocimiento, generalmente estos actos se realizaban en un lugar público, sobre todo en la Manquipatio, de modo tal que estos 5 testigos y todos aquellos que hubieran presenciado esta transmisión o esta solemnidad, seguramente la iban a recordar. Entonces, es como que implícitamente a la forma y a la prueba del acto iban asociadas ciertas fórmulas publicitarias que permitían que el común tomara conocimiento de esta transmisión. Pero claro, con el tiempo, estas fórmulas tan sacramentales no se podían repetir en todas partes y en todo momento, sobre todo cuando Roma fue creciendo de manera exponencial desde el punto de vista demográfico, y como la gran metrópoli que fue de Occidente, bueno, era como que todas sus luces atraían a mercenarios, comerciantes, mercaderes, navegantes, etc. Roma, para el tiempo de Augusto, es decir, cuando nace el imperio, Roma tenía 1 millón de habitantes, de modo que no era sencillo transmitir por la vía de la Manquipatio y la Iure Quesio, que eran las fórmulas originarias del derecho civil, y que ahora Roma no solamente tenía a los romanos originarios, es decir, aquellos sujetos destinatarios del ius civilis, aquellos que estaban regulados por el ius civilis, que eran ciudadanos romanos. Todos los demás no estaban sujetos a dicho estatuto, por lo tanto eran regidos por otro derecho paralelo, más amplio, más informal, que se denominaba ius gentium, el derecho de gentes. Y fue a través de este marco que las cosas comenzaron a transmitirse de otra manera. ¿Y cuál era esa otra manera? Era la simple traditio o entrega de la cosa. Lo que hoy conocemos como tradición, desde el punto de vista etimológico, viene del latín traditio, que significa entrega. Pero en un principio, la entrega no daba lugar al nacimiento de un verdadero dominium, daba lugar al nacimiento de una propiedad paralela al dominium, como les decía, informal, que era la denominada propiedad bonitaria. Esa propiedad bonitaria se la denominaba así porque obviamente se basaba, era una propiedad buena, porque se basaba en un acto lícito que era lo que los romanos clásicos denominaban como justa causa, es decir, una causa lícita, que podía ser una venta, que podía ser una permuta, etc. Finalmente, esta propiedad bonitaria era protegida por algunas acciones en las que en su conjunto se asimilaba el sistema a la protección que se le brindaba al dominium del derecho civil. ¿Cuál era la protección del dominium? Y era esa gran acción que era la rei vindicatio, es decir, la posibilidad de recuperar la cosa de su propiedad perdida a manos de un tercero con carácter rei persecutorio. Típica acción real. El pretor a este propietario bonitario les empezó a conceder ciertos remedios, excepciones, acciones, etcétera, que no viene al caso.
la exceptio rei venditae et traditae, antes la exceptio doli, después una acción que se denominó actio publiciana. Lo cierto es que este derecho fue naciendo a partir de la tradición y finalmente la tradición terminó por sustituir a esas formas originarias. Desde el punto de vista teórico, existía una suerte de discusión que para algunos no fue tal y para otros fue receptada recién por el derecho justinianeo. Lo cierto es que, según se dice, entre dos jurisconsultos clásicos, Gallo y Paulo, había una suerte de disparidad de criterios respecto de la tradición. ¿Cuáles eran los criterios? Bueno, la tradición era una entrega que debía ser material y efectiva. Pero para algunos necesariamente debía apoyarse en esa justa causa, es decir, en esa causa lícita, en ese negocio que le sirviera de antecedente y que le diera sentido a la transmisión. Porque, por ejemplo, una locación no daba el mismo efecto a la tradición que una venta. Porque por la tradición se adquiere un simple derecho real, personal de uso y goce, y por la venta un derecho real de propiedad. De modo que lo que tenía de color real o personal a esa entrega, a esa traditio, era la justa causa. Esa era la idea de Paulo. Sin embargo, Gallo opinaba que la tradición no reconocía y poco importaba si existía o no una justa causa o si esa causa podía o no ser válida. Con el tiempo, la tradición material y efectiva de la cosa fue sufriendo muchas excepciones, algunas de las cuales llegaron a nuestro derecho. La traditio brevi manu, el constituto posesorio, la tradición simbólica, la traditio longa manu. La tradición simbólica era para algunos cuando se entregaba una suerte de carta o título representativo de la cosa que se transmitía, cuando ésta no estaba presente, o la entrega de las llaves, o la llamada traditio longa manu, es decir, cuando se señalaba el fundo que se transmitía desde una torre y se le decía, bueno, allí está en vacua posesión vacía, para que el adquirente pudiera tomar efectiva posesión de la cosa. Todas estas excepciones, o suerte de excepciones, a la tradición material y efectiva, se conoce con el nombre de espiritualización de la tradición, que tiene lugar a partir del período posclásico. ¿Por qué esto de espiritualización? Porque deja de ser siempre o necesariamente una entrega material y efectiva para sufrir numerosas excepciones que la fueron transformando a veces en un acto meramente formal. Tanto es así que en el derecho francés la tradición terminó siendo una mera cláusula del contrato antecedente, con una cláusula que importaba la famosa cláusula de cessez-cessez, es decir, me desvisto de mi poder y lo invisto del poder al comprador. Esa era la declaración del vendedor y el comprador lo aceptaba. Y ahí empezaba y terminaba la transmisión sin que hubiera necesaria entrega material y efectiva de la cosa. Nosotros, a diferencia de lo que ocurrió en el derecho francés, receptamos la idea de la tradición material y efectiva, de modo tal que esta entrega debe consistir en un verdadero despliegue de energía voluntario por parte de ambas partes, con actos materiales del tradens, con el asentimiento de las sapiens,
o con actos materiales de la CIPE, con el asentimiento del TRADES, o con actos de ambas partes, uno entregando, el otro recibiendo, o que el TRADES deje en vacua posesión, es decir, en la posesión vacía, para que el otro pueda tomarla y hacerse de la cosa. Según vamos a ver, hay alguna pequeña modificación en este plano con relación al Código de Vélez-Sarsfield. ¿Por qué? Porque el Código de Vélez-Sarsfield decía que habrá tradición cuando una persona entregare voluntariamente una cosa y la otra voluntariamente la recibiere. Esto lo decía en el 2377. Y en el artículo siguiente se decía que la mera declaración del tradente de darse por desposeído o del adquirente de haber adquirido la tradición no suple las formas legales. Esto lo decía el Código de Vélez-Sarsfield para imponer como requisito ineludible la entrega material. Es decir, que las meras declaraciones no eran bastantes. Es decir, se buscaba una fórmula que estuviera lo más lejos, lo más alejada posible de aquel sistema francés que tanto se criticaba, por otra parte. Tanto es así que en el primer artículo que el Código Civil de Vélez-Sarsfield le dedica a las obligaciones de dar cosas ciertas, se consagra aquella fórmula tan conocida de que antes de la tradición de la cosa, el acreedor no adquiere sobre ella ningún derecho real, artículo 577, que ahora se repite. No exactamente, pero según vamos a ver, se repite también en el ámbito de las obligaciones de dar cosas ciertas, pero solo respecto de aquellas que tienen por finalidad constituir derechos reales, según lo vamos a ver. ¿Qué diferencias encuentra nuestro sistema con el anterior? Que ahora esas meras declaraciones no son válidas respecto de terceros. Pero si en el contrato las partes consagraron una fórmula semejante de que en este acto el vendedor entrega la cosa al comprador y el comprador declara haberla recibido, bueno, en principio hay una presunción de que esa cláusula es verdadera y que traduce en todo caso la realidad. De modo que en principio esa cláusula es válida o sería válida entre las partes, aunque nunca podría hacerse valer respecto de terceros. ¿Por qué? Porque respecto de terceros esa transmisión requiere de la entrega material y efectiva de la cosa para dar origen a la posesión, porque allí no solo se constituye el derecho real, sino que comienza a tener dinámica aparente esa fórmula natural de publicidad que tienen los derechos reales, que es ni más ni menos que la posesión. De modo que el derecho real no solo nace con la entrega, sino que nace la posesión, y eso es lo que persigue el legislador, que publicita naturalmente ese derecho real que acaba de nacer en cabeza del adquirente. Decíamos que el código originario nos exigía que esta tradición se apoyara en un título suficiente. El Código Civil de Vélez-Sarsfield le dedicaba nada más que 3 artículos a la tradición traslativa de dominio. El 2601, que exigía la capacidad de ambas partes, es decir, capacidad de transmitir para el tradens, capacidad de adquirir para el accipiens. El 2602, que hablaba de la necesidad de que la tradición se apoyara en un título suficiente, y en la nota, que remite al Corpus Juris de Justiniano, si vamos al lugar indicado, ¿con quién nos vamos a encontrar? Con Paulo.
es decir, aquel que exigía que la tradición se apoyara en una justa causa. Esa justa causa del derecho romano es el título suficiente de nuestro derecho. Por lo tanto, no hay en principio una tradición abstracta, es decir, una tradición que no reconozca una causa y que esa causa, obviamente, deba ser idónea, suficiente, sustancial y formalmente, y obviamente también lícita. ¿Cuál era el otro requisito que exigía el Código de Vélez Sarsfield para que esa tradición tuviera virtualidad traslativa? Era el 2603, que decía que los únicos derechos que se transmiten por tradición son los propios del que la hace. Fíjense que aquí, respecto de la tradición traslativa del dominio y de todos los derechos reales, el Código Civil tenía una suerte de aplicación puntual, específica, de aquella regla del nemo plus iuris, de que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor ni más extenso. Pero además de eso, hay un reflejo también puntual de una máxima también romana que recorre todo nuestro sistema, que decía que lo que es nuestro no puede dejar de serlo sin nuestro hecho y sin nuestra palabra, o sin nuestra voluntad y sin nuestra palabra. Con esto, ¿qué queremos decir? Que para que un bien pueda salir válidamente del patrimonio de una persona, se requiere en nuestro sistema de un acto válido emanado del verdadero titular del derecho. Si ese acto no ha emanado del verdadero titular del derecho o no lo ha sido válidamente el acto otorgado, entonces la transmisión es inválida, la tradición es claudicante, es decir, es susceptible de ser atacada por la vía de la nulidad, etc. O de la oponibilidad, según vamos a ver. Ahora vamos a nuestro código, a ver qué nos dice al respecto, porque el código actual recoge aquellos sistemas, es fiel al sistema romano del título y el modo, y también, con otras palabras, al título de la tradición traslativa de dominio que consagraba el Código de Vélez Sarsfield. En el artículo 1892, que es el primer artículo que el Código Civil y Comercial le dedica a la adquisición, transmisión, extinción y oponibilidad de los derechos reales, el Código habla de la adquisición derivada y dice que la adquisición derivada por actos entre vivos de un derecho real requiere la concurrencia de título y modo suficiente. También hay adquisición derivada mortis causa, es decir, por causa de muerte, a título universal para el heredero y a título particular para el legatario, por ejemplo. En el legado hay una transmisión singular, es decir, de uno o más bienes determinados, pero por causa de muerte. Decía que esa adquisición derivada por actos entre vivos requiere de la concurrencia de título y modo suficientes. Y aquí se nos va a facilitar un poco la interpretación de la norma porque ya venimos hablando de esto. Y dice que se entiende por título suficiente el acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley, título en sentido formal, el instrumento, que tiene por finalidad transmitir o constituir el derecho real, es decir,
título sustancialmente suficiente, porque para tener por finalidad, es decir, ¿qué es la finalidad? Es la causa fin. Es decir, esta causa fin está íntimamente vinculada con la naturaleza misma del acto. Si es una locación, la causa fin va a ser la concesión de un uso y goce personal por el locador a su locatario. Pero si se trata de una compraventa, la causa fin es la transmisión de la propiedad a cambio de un precio cierto en dinero. Y si es una donación, será la transmisión como una liberalidad, es decir, a título gratuito. Ahora viene el modo. Y el mismo artículo nos dice que la tradición posesoria es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión. Y dice que esa tradición posesoria, que es, como decía el doctor Gatti, una verdadera investidura de poder que el Tradens hace respecto de la Sapiens, al entregarle la cosa lo está invistiendo del poder que sobre ella tenía el transmitente. Dice que no es necesaria cuando la cosa es tenida a nombre del propietario y éste, por un acto jurídico, pasa el dominio de ella al que la poseía a su nombre. O cuando el que la poseía a nombre del propietario principia a poseerla a nombre de otro. Esos son los supuestos que se conocen con el nombre de la traditio brevi manu. Vamos a ejemplificarlos. Yo soy locatario de un inmueble y obviamente poseo a nombre de mi locador, que es el propietario y poseedor. Yo soy un mero tenedor, mi tenencia es interesada porque se apoya en un derecho personal. Pero resulta ser que en virtud del contrato de locación yo tengo una cláusula de opción a compra y en algún momento la ejerzo y adquiero la propiedad. Si ya estaba en la cosa, no va a ser necesaria la entrega material y efectiva que el propietario me transmite en el contrato de compraventa que estamos celebrando. ¿Por qué? Porque ya estoy en la cosa. De la misma manera que en el ámbito de los derechos personales, si Juan le debe 10 pesos a José y José le debe 10 pesos a Juan y se compensan esos 10 pesos entre ellos y no se tienen que estar entregando recíprocamente 10 pesos cada uno y recibiéndolos, aquí, en materia de derechos reales, si el adquirente ya estaba ocupando la cosa, para cumplir la tradición no tiene que estar saliendo de la propiedad para que la tome el locador, luego le transmita, después de celebrada la compraventa, de nuevo la cosa, el vendedor, al que se la transmita al comprador para que éste vuelva a ingresar en la cosa. Todo esto se simplifica a través de lo que se conoce ya desde el derecho romano como una traditio brevi manu. La traditio brevi manu también se da cuando interviene un tercero. Así, si yo soy locatario de este inmueble y el vendedor transmite la propiedad a un tercero, ahora voy a dejar de poseer a nombre de quien era el propietario hasta hoy y voy a principiar a poseer a nombre del adquirente. Es decir, que acá hay dos supuestos que se resumen bajo el concepto de traditio brevi manu. El otro supuesto es justamente el inverso, y ese es el que prevé el legislador. Dice que tampoco es necesaria la entrega cuando el poseedor
la transmite a otro reservándose la tenencia y constituyéndose en poseedor a nombre del adquirente. En el ejemplo de la locación, yo era el propietario, le transmito a mi inquilino la propiedad de la cosa, pero resulta ser que ahora él que me compra, celebramos un nuevo contrato en el cual yo paso a ser el inquilino de él. Esto puede ser con mi anterior inquilino o sin mi anterior inquilino en cualquier operación de compra-venta en donde alguien vende la propiedad y este sujeto que adquirió me deja como locatario a través de un nuevo contrato de locación o como un simple comodatario o como depositario. A veces sucede que el vendedor no está en condiciones de entregar la posesión de la cosa porque tiene una mudanza que hacer, porque tiene muchos muebles, porque tiene que esperar a que a su vez le entreguen una propiedad que él acaba de comprar, etc. Y en ese supuesto, el vendedor, el comprador condescendiente le dice, bueno, yo lo dejo en un comodato por 30 días ocupando la cosa. En esos supuestos, tampoco es necesaria la entrega. ¿Por qué? Porque quien era propietario, poseedor, ahora deviene en tenedor. En otros tiempos se discutía si este acto era un actum infraudem legis, es decir, un acto fraudulento. En el derecho romano el constituto posesorio no estaba bien visto, según dicen algunos romanistas. Y en realidad, para que este constituto posesorio tenga plena operatividad, incluso respecto de terceros, tendrá que haber ciertos recaudos que se hayan cumplimentado. Jhering decía que en todo constituto posesorio hay un acto principal, que él denominaba acto de enajenación, y un acto anexo, que es el que permite que aquel que era poseedor ahora sea tenedor. Les voy a poner un ejemplo y ustedes se van a dar cuenta de la importancia que tiene cumplimentar ciertos recaudos. Imaginemos que yo soy propietario de este inmueble y lo vendo. Hay un acto de transmisión que se hace por escritura pública como corresponde, pero yo no le entrego la posesión de la cosa a mi comprador. Mi comprador me deja, sea a título de locatario, porque suscribimos un contrato de locación, sea a título de comodatario, porque celebramos un comodato, préstamo de uso. Sin embargo, al quedarme yo en la cosa, hay un acreedor a quien yo no le pagué en su momento una deuda y él quiere embargar mi propiedad. Claro, yo bien puedo decir, no, momentito, yo la he transmitido la propiedad, no me pueden embargar la propiedad porque ahora pertenece a Juan, que es mi comprador. Y efectivamente hay una escritura pública en donde se refleja el contrato de compraventa celebrado, escritura pública que es inscripta en el registro de la propiedad y tiene publicidad suficiente. Pero el tercero dice, no, momentito, mucho título suficiente en sentido sustancial informal, pero falta el modo. ¿Cómo que falta el modo? Hay un constituto posesorio. ¿Qué es un constituto posesorio? Y hay un acto por el cual yo puedo permanecer en la cosa válidamente a título de mero tenedor. Así, ¿dónde está ese acto? Ese acto está aquí, reflejado en este otro instrumento que es el contrato de locación o el contrato de comodato.
para que ese contrato tenga efectos de oponibilidad a terceros, debe tener mínimamente visos de autenticidad y fecha cierta. Y esa fecha cierta tiene que ser anterior al embargo que me quiere trabar el acreedor. Le tengo que mostrar y decir, aquí está, hay una firma certificada por intervención de un escribano de tal fecha, y este instrumento privado tiene la autenticidad suficiente como para ser oponible a terceros. Si tal recaudo no está cumplimentado, se le va a hacer difícil al tenedor que invoca el constituto posesorio. Si esto no lo entienden, después me preguntan algo por el estilo. A estos dos elementos, título suficiente y modo suficiente, a veces, como les decía, se les agregan algunos otros recaudos a efectos de darle oponibilidad a terceros o a efectos de que el propio derecho real pueda nacer. Como les decía, a veces la inscripción registral juega un papel constitutivo. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso de los automotores, y es a partir de esa inscripción que el derecho de propiedad nace en cabeza del adquirente, que es el nuevo titular inscripto, es decir, aquel que refleja el registro. Pero a diferencia de lo que sucede en el ámbito inmobiliario, por ejemplo, en la transmisión de dominio de automotores no hay una justa causa. Se firma un formulario 08, que es el que se inscribe, pero allí no se expresa si hubo una compraventa, si hubo una donación, qué hubo. El acto es abstracto. ¿Qué es esto de acto abstracto? Bueno, en otros sistemas, como en el sistema alemán de enajenación, la transmisión tiene otros recaudos. Así como a nosotros, en el derecho nacional, nos llegó el sistema romano del título y el modo, y ese título suficiente y modo suficiente deben cumplir determinados recaudos, el título en sentido sustancial y formal, y el modo la tradición, y para su publicidad la inscripción en el registro de la propiedad, según vamos a ver. En el derecho germano ellos receptaron el sistema romano diferente. Por una parte, receptaron el criterio de Gallo, es decir, que el acto traslativo no necesariamente debía apoyarse en una justa causa, es decir, cuando la tradición no necesariamente debía reconocer un acto jurídico antecedente y mucho menos que ese acto fuera suficiente o válido, etc. Ese era el criterio de Gallo, es decir, una tradición autónoma, abstracta, despojada de toda causa antecedente. Y por otra parte, de una tradición no material y efectiva, sino espiritualizada. En el derecho germano, que es único, por así decirlo, en su sistema de transmisiones inmobiliarias, es orgullo del sistema alemán, como decía un autor, Hedemann. Bueno, no es que no se compra y se vende. Sí, el contrato de compra y venta existe. Lo celebran entre Franz y Fritz. Pero ese contrato no tiene más allá que efectos meramente personales, es decir, los efectos del contrato entre las partes sin que produzca
ningún tipo de efecto respecto de terceros. No va más allá de las partes contratantes. El dominio, el derecho real, que se transmite en virtud de otro acto que está absolutamente separado del contrato que celebraron Franz y Fritz. La adquisición de Fritz del dominio nace en virtud de un acto, Auflassung, que es abstracto y que consiste nada más que en un acuerdo para transmitir. Ese acuerdo para transmitir es el que después sirve, por así decirlo, de causa a la inscripción en el registro. Y es la inscripción en el registro la que determina la adquisición del derecho real. Es decir, que se trata de una inscripción constitutiva. El derecho alemán se basa, en cuanto a su sistema de transmisiones inmobiliarias, en dos elementos importantísimos. Uno es el acto abstracto, que protege al adquirente. ¿Por qué? Porque lo hace desentender la transmisión y la adquisición del derecho real del contrato celebrado por las partes. De modo tal que si ese contrato adolece de vicios o defectos, esos vicios y esos defectos van a dar lugar a acciones meramente personales que involucrarán al comprador y al vendedor, que son las partes del contrato. Pero como el derecho real tiene eficacia erga omnes, este acuerdo abstracto que se desentiende de la causa de la transmisión protege al adquirente, porque le evita toda acción o que le llegue cualquier efecto emanado de los vicios de la causa o del contrato que se celebró. Esto es lo que posibilita la adquisición del derecho real con la inscripción en el registro. El derecho real nace en el registro, con esa inscripción. Y el registro consagra un principio que es el de la fe pública registral. La fe pública registral es una presunción iure et de iure de plenitud de las constancias del registro que permiten que irradie de las mismas la plena fe de sus constancias. Es decir, el registro se presume íntegro y exacto. Yo, que soy un mero tercero interesado, puedo confiar válidamente en las constancias del registro. Algo que sería impensado en nuestro sistema, según vamos a ver. En síntesis, el derecho alemán, que consagra en materia inmobiliaria una inscripción registral con carácter constitutiva, es decir, constitutivo, el derecho real nace con la inscripción, se apoya en dos grandes principios. Uno, el del acto abstracto, que protege al adquirente porque evita que le lleguen los defectos o vicios del título que celebraron las partes. Y la fe pública registral, el otro gran principio, ¿a quién protege? A los terceros interesados que pueden confiar válidamente en las constancias del registro porque éstas se presumen exactas. Se presume que el registro contiene la verdad jurídica. En nuestro sistema esto no es así. Nuestro sistema se apoya en el título y el modo. El derecho real nace cuando el modo se cumplimenta, porque a los fines de la transmisión de los derechos reales
Estos, según dice nuestro código, en el 750, el acreedor no adquiere ningún derecho real sobre la cosa antes de la tradición, excepto disposición legal en contrario. Por ejemplo, en materia de automotores, como les mencioné, en donde el elemento constitutivo es la inscripción registrada. Es decir, que el derecho real en materia inmobiliaria, en nuestro derecho, nace con la tradición. Y la tradición, a su vez, se apoya en un título que debe ser suficiente, tanto desde el punto de vista sustancial como formal. Pero resulta ser que ese título es luego inscrito en el registro de la propiedad. El registro de la propiedad inmueble no inscribe derechos reales, inscribe títulos o documentos cuya apariencia, por así decirlo, es analizada, calificada por el registrador en sus formas extrínsecas. Es decir, si el título o documento o instrumento portante de un acto es inscrito en el registro de la propiedad y el acto contenido en ese instrumento adolece de algún vicio oculto, el registrador lo registra igual porque no lo visualiza. De modo tal que, inscripto en el registro de la propiedad, ese título o instrumento no mejora en su condición por el mero hecho de que esté inscripto. De modo tal que la inscripción, así lo dice el artículo 4 de la ley 17.801, que es la Ley Nacional de Registros, la inscripción no convalida o subsana los vicios ni convalida los defectos del título. En otras palabras, el registro puede estar publicitando un título viciado y sin embargo, ahí está publicitado, está puesto en conocimiento de todos los terceros interesados. ¿Y la buena fe? ¿Yo puedo ir a buscar la buena fe a las constancias del registro? Parece que no. ¿Por qué parece que no? Por dos razones. Primera, porque el registro y sus inscripciones no convalidan los vicios o defectos del título. Y en segundo lugar, porque el derecho real no nace ni con el título ni con la inscripción. En materia inmobiliaria, como en tantos otros aspectos, nace con la entrega material y efectiva, es decir, con un acto jurídico, sí, pero bilateral y real. Es un acto de despliegue de energía que no es formal. La tradición no se instrumenta, no aparece en ningún lado. Tiene la operatividad del cambio de manos y del nacimiento de una posesión en cabeza del adquirente. Es decir, que la adquisición es extrarregistral. Claro, si comparamos nuestro sistema con el sistema alemán, muchos de ustedes o algunos estarán pensando que ese sistema es más que imperfecto comparado con la jerarquía, elevada jerarquía conceptual que tiene el sistema prusiano. Pero ¿saben qué? Menos mal que nuestro sistema es como es. ¿Por qué menos mal? En primer lugar, nuestros registros son públicos. En el derecho alemán, los registros los llevan jueces de registro, es decir, es una institución judicial. El que lleva el libro del registro es un funcionario judicial. En cambio, nuestros registros son
públicos y están llevados por ciudadanos o por personas que no son jueces. Son el presidente, el director del registro de la propiedad inmueble, es un funcionario administrativo. El registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires debe ser uno de los registros más grandes del mundo, porque todos los inmuebles de la provincia de Buenos Aires están allí. Significa que si nosotros tuviéramos un sistema como el alemán, tendríamos que ir a buscar la verdad jurídica, ni más ni menos que a ese registro público. Y no digo que es mal llevado, pero muchas veces adolece de vicios o defectos, no ya en el título, sino en la inscripción. Por eso, la importancia que tiene la tradición traslativa del dominio o de los derechos reales, que a su vez es constitutiva. Hay muchas inscripciones que son imperfectas por su titulación, que no figuran en ningún lado. Y hay muchas otras propiedades que tampoco están registradas, sobre todo en muchas provincias. Hace muchos años, en 1989, en unas jornadas sanjuaninas de Derecho Civil, se trataba el tema de los títulos inscriptos, los títulos imperfectos de dominio. ¿Qué hacer con ellos en el ámbito del todo del territorio nacional? Y había muchos que creían que el camino era la registración. Querían inscribirlo todo para que vía inscripción registral estuviera saneado cuanto inmueble hubiera en el territorio nacional y demás. Digo territorio nacional porque en otros tiempos se hablaba de las islas del Atlántico Sur, etcétera, etcétera, que para nosotros son nuestro territorio, pero que no están ni registradas, ni mucho menos las propiedades allí, por lo menos para nosotros. Bueno, en el medio de esa discusión, en las jornadas sanjuaninas, alguien desde el fondo dijo, ¿y las mercedes reales? ¿Qué hacemos con las mercedes reales? Y claro, algunos se dieron vuelta preguntándose qué eran las mercedes reales. Las mercedes reales son algo así como la continuidad de lo que eran las capitulaciones. Cuando ustedes estudiaron derecho indiano o cuando estudiaron historia de la conquista, recordarán aquello de las capitulaciones. Las capitulaciones eran verdaderos contratos que ya en tiempos de la Reconquista española, cuando el territorio de los españoles, todo el sur de España estaba ocupado por los moros, bueno, allí se firmaban, se celebraban las capitulaciones que la corona firmaba o suscribía con algún veterano de alguna guerra que tenía su ejército o sus seguidores y que intentaban por la fuerza reconquistar territorios ocupados por el invasor. Bueno, en ese caso, a través de esos contratos, la corona lo nombraba adelantado, gobernador, capital general, etcétera, etcétera, de esos territorios que reconquistara. Justamente el título de adelantado tenía que ver con que a través de su gestión guerrera, se adelantaba la línea de frontera de la corona, se recuperaba territorio y se adelantaba la línea de frontera. Bueno, cuando viene el descubrimiento de América, España prácticamente está saliendo de la reconquista, de su propio territorio, con lo cual no tuvo demasiado tiempo para establecer todo un régimen para la conquista y colonización de las nuevas tierras descubiertas que el Papa les concedió en buen número
a través de las bulas. ¿Qué hicieron los españoles? Trasladaron sus propias instituciones a las leyes de Indias, y las capitulaciones fueron los contratos que la corona celebraba con los conquistadores. Colón fue también adelantado, capitán general, etcétera, etcétera, etcétera. Sin ir más lejos, nuestro Pedro de Mendoza, que llegó aquí como el fundador de la ciudad de Buenos Aires, traía esos títulos bajo. Se fue de alguna manera transmitiendo en la mentalidad de nuestros continuadores, de los continuadores del derecho patrio, etc. Y esto pasó en algunos tiempos bárbaros, diría Sarmiento, en los que el caudillo de turno de tal o cual provincia llamaba a su lugarteniente y le decía, lo llamaba por su nombre y le decía, si me traes la cabeza de mi enemigo, yo te voy a compensar. Y ese lugarteniente iba con su partida y le traía la cabeza del enemigo, que era clavada de un palo en el medio de la plaza para que todo el mundo viera cuánto poder tenía el caudillo de turno. Entonces ese caudillo, que tenía palabra, llamaba a su lugarteniente y le decía, del arroyo al monte es todo tuyo. Y su lugarteniente iba y se asentaba en ese territorio, y ese territorio se iba transmitiendo en su ocupación de generación en generación. El caudillo se murió sin haber firmado ningún instrumento, era su palabra era más fuerte que el instrumento. Y ese título de propiedad no está en ningún lado, está en lo que los españoles denominan la posesión inmemorial. ¿Saben cuál es la posesión inmemorial? La que tiene más de 100 años, porque no hay memoria que la resista. A eso se denomina mercedes reales. Son algo muy similar a aquellas viejas capitulaciones. Esas posesiones que se fueron transmitiendo de generación en generación y que resisten cualquier memoria, por eso se las denomina posesión inmemorial, no están contempladas en ningún registro. Pero ¿saben qué? Son una verdadera posesión y un verdadero derecho real inatacable, porque no hay acción que pueda contra ellos. Si nosotros no tuviéramos un sistema como el que tenemos, nuestras propiedades dependerían de las constancias de los registros públicos. Y por más buena voluntad que tengan sus empleados, o la gran mayoría, no en ellos figura la verdad jurídica, muy por el contrario. Por eso seguimos dependiendo de lo que figura en un instrumento público, la escritura de la que da fe el escribano interviniente en aquella compraventa, que después se inscribe, y la tradición traslativa de dominio que me permite adquirir el poder sobre la cosa, de modo tal que mi derecho se publicita en el mismo momento de su adquisición y constitución. Ese es el sistema que nos rige. En la clase que viene vamos a hablar de la eficacia y de la oponibilidad e ineficacia e inoponibilidad de los derechos reales que se publicitan y que se ejercen por la posesión. Así que hasta aquí llegué y estoy abierto a cualquier pregunta que me quieran hacer.
¿Hay alguna pregunta? Por ahora en el chat no habían mandado ninguna durante la clase. Yo les pido disculpas que sea muy lento y que trate de hablar en un idioma llano, no es el más académico, es un idioma coloquial, que mis alumnos me entiendan, que los destinatarios de estas clases me entiendan. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo se prueba una posesión inmemorial? No escucho No, bien. se escucha bastante mal. ¿Cómo se prueba una posesión inmemorial? En los hechos, con la prueba de los hechos. O sea, quienes han estado ocupando las tierras desde hace 100 años y que se transmitió de generación en generación esa ocupación, evidentemente habrán cercado, habrán plantado árboles, habrán construido, habrán hecho galpones, construcciones, viviendas, etc. Bueno, de esos actos surge evidentemente la data de esa ocupación. Y eso es lo que finalmente va a acreditar como cualquier otro hecho que se quiera probar en juicio. Además de los testigos y demás, ¿cierto? Ahí María Eugenia Echeverría preguntó, ¿podría repetir, profesor, los recaudos respecto a terceros que debe tener el constituto posesorio? Miren, en el constituto posesorio hay dos actos. El acto de enajenación, por el cual el vendedor le transmite la cosa al comprador. Ese vendedor era poseedor de lo que era su propiedad, pero luego la transmite. No obstante, él se queda en la cosa, se queda ocupando la cosa, aún después de haberla transmitido. ¿Por qué se queda la cosa? En virtud de otro acto distinto del de transmisión. Ese acto, al que Jhering denomina acto anexo, es un contrato que justifica jurídicamente su continuidad en la cosa, no ya como poseedor que era, sino ahora como un mero tenedor. Puede ser un simple contrato de locación, en cuyo caso ahora quien era propietario ahora es un mero locatario, o un contrato de comodato por el que aquel que era propietario y poseedor ahora es un mero comodatario tenedor de la cosa. Como esos actos anexos, como el contrato de locación o el contrato de comodato, deben tener eficacia respecto de terceros, mínimamente se exige como recaudo que tengan visos de autenticidad y que tengan fecha cierta. Entonces, ese acto anexo, como recaudo, se lo requiere a través de una forma escrita, porque un contrato de esta índole requiere esa forma, pero además, como contrato plasmado en un instrumento privado, necesariamente deberá tener fecha cierta y viso de autenticidad que se estaría dada, por ejemplo, por una certificación de firmas por escribano. Pero fecha cierta también cuando este contrato se lo incorpora a un expediente judicial o administrativo, etc. Entonces, ese sería el recaudo, que el acto anexo tuviera fecha cierta mínimamente. ¿Alguna otra pregunta? María Eugenia le dice gracias.
No sé si alguien más tiene alguna pregunta de ahora o de algún tema que haya dado en las clases anteriores. Quiero decirles, si me permiten, que la idea es que yo en la próxima clase les hable de eficacia del derecho real, es decir, la oponibilidad, inoponibilidad, etc. Obviamente que vamos a tocar el tema de la publicidad. Y por otra parte, quiero decirles que en la clase siguiente, que sería la del viernes, les voy a hablar de prescripción. Si termino con prescripción, nos quedarían dos clases, la del miércoles 27 y la del viernes 29, para poder hacer una especie de preguntas y respuestas en donde ustedes puedan evacuar todas las dudas que tengan acerca del contenido del primer parcial. Y si ustedes quieren que yo en esas dos clases desarrolle algún otro tema, no hay ningún problema, me lo dicen y lo hacemos. Si no termino con prescripción, emplearé una partecita de la clase del miércoles 27 y seguiremos con algún otro tema que a ustedes les interese. El día 25, como es nuestra fecha patria, no va a haber clase. Bueno, el día miércoles sería a las 6 de la tarde también la clase. Este Creo miércoles. que sí, porque no sé si hay algún otro profesor que haya programado alguna clase para el miércoles, pero si no lo ha hecho, podríamos incluso hacerla más temprano, Genial. alrededor de las 5, si ustedes quieren. No sé si alguno de los que están en las distintas comisiones sabe si pusieron alguna clase. Sé que hoy dio Villanustre, pero el miércoles creo que no hay nada. Bueno, si ustedes quieren, en lugar de hacerla a las 6, la podemos hacer a las 5. Dicen que va a ser un día feo, con lluvia, así que podemos adelantar la clase a las 5 de la tarde. Genial. Y el viernes está seguramente el acompañamiento a las 3, así que podríamos hacerla a las 5 también. A las 5 lo podemos hacer el viernes, si ustedes quieren. Genial. Creo que no quedó ninguna duda, no mandaron nada más. Bueno, vayan pensando en algunas preguntas que me quieran hacer en algún momento. Les agradezco a todos, cuídense mucho. Le agradezco a Brandon por asistirme permanentemente en todo lo que es mi ignorancia. Así que bueno, buenas tardes, muchas gracias.